No sé a cuántas cuadras estamos de Mariano Markevich. Desconozco el lugar de su residencia, pero la tecnología nos une. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo están ustedes? Dani. Muy bien. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo Nacho, estás, cómo estás bien. llegando a fin de año, Mariano? Bien, un poco agitado este año, pero la verdad que en muy buena forma y esperanzado con los años por venir. Ok. Y para tener una idea, ¿y siempre pensás eso a fin de año? ¿Tendés a pensar eso o no? ¿Has tenido años que dijiste, se viene una complicada? No, generalmente tiendo a ser optimista, Ok. pero naturalmente, no forzado. Es una actitud que trato de potenciar. ¿Meditas, Mariano? ¿Has hecho meditación? ¿No podés, la ansiedad te gana? Mario, en este espacio que tenemos, hemos hablado de un libro que era El Curso de Milagros, Sí. y en ese Curso de Milagros hay un año programado para meditar, que es una lección por día, son 365 lecciones. Yo ese curso lo hice 2 veces, con lo cual estuve 2 años enteros meditando todos los días. Eso Muy lo, bien. lo llegué a hacer. ¿Encontraste algo sanador ahí? ¿Encontraste algo? ¿Te frustró? ¿Lo hiciste 2 veces porque a lo mejor pensaste que debería ser más largo o porque te gustó y dijiste quiero seguir este camino? Y si era Lo hice bueno, do- y si era bueno, ¿por qué lo interrumpiste? Todo eso. Gracias, Lo Pergolín, por la pregunta. hice, Sí, ya está, lo gracias. lo hice 2 veces porque me resultó de muchísima utilidad. Sentí, la verdad que no te podría hablar de una cuestión concreta en el cual el cambio se haya plasmado, pero es más algo global, de una cierta distancia que uno toma entre lo que uno siente, entre lo que uno piensa y de lo que uno actúa y lo que uno es. Hay como una especie de separación entre esas 3 cosas y una cierta ampliación, si se quiere, de ese campo de conciencia, que eso se percibe y eso genera a uno mucha ductilidad para enfrentar el día a día, para sentir las presiones que uno tiene que sentir y no involucrarse demasiado en ellas, y a la vez tener mayor claridad para no tanto reaccionar, sino más bien responder. Eso es algo que yo lo sentí, y ahora que lo mencionás, podría ser un lindo objetivo para el año que viene retomar esa actividad, no con el curso de milagro necesariamente, pero sí con la meditación. Hace poco estuve hablando con un amigo mío, un pintor, Fatuso, que estuvo pintando durante muchísimos años y en un momento sintió que necesitaba un cambio en su vida y empezó a meditar. Hoy está meditando alrededor de 40 minutos, 1 hora y media por día. Es una barbaridad. Sí, y Pero recordemos bueno, que es un pintor muy reconocido también, ¿no? sí, Claro. sí, ayer justo estuve hablando con él y me Miguel estaba Ángel contando- y... Claro, sí, como si- Estabas con alguna Sí, capilla. Suelo estaba hablar con complicado. Bernie. Igual destaco las variables que tiene Ok. Mariano sobre sí mismo. Lo que soy, lo que pienso, lo que... Sí. Yo soy una bola gris, así que va todo para el mismo lado. Sí, está muy bien, está muy Bueno, bien. Nacho, sobre eso, sobre esa bola gris que vos mencionás, que de algún modo todos la tenemos, es sobre lo que trata la columna de hoy. Así Adelante, que viene entonces. al pelo el comentario. Bueno, ¿por qué empieza en Argentina a existir en el poder un partido liberal? Puede responder a muchísimas variables, ¿no? Puede ser que sea por el fracaso sistemático de los partidos anteriores, por un apoyo implícito o explícito de otros partidos, que bien lo vimos en el último tramo, por entender mejor lo que es la publicidad digital, por una férrea fiscalización de las mesas, bueno, en fin, hay un montón de cambios, pero hay uno que me resulta particularmente interesante, que es por un cierto cambio de mentalidad en los votantes. Y obviamente esto no hay que generalizar a todos, de hecho un porcentaje enorme no lo votó, pero a uno le genera cierta inquietud cuando ve gente aplaudiendo a favor de un ajuste o gente que de pronto se ve involucrada con lo que se llaman las ideas de la libertad. Cuando digo inquietud no lo digo de forma negativa, sino como algo que no está quieto, sino que está en movimiento y está cambiando. Y en ese punto, me acuerdo, Mario, que tuviste una entrevista hace poco con la periodista Mariano Laura Santillán. Santillán. Sí. Sí, en esa entrevista voy a tomar 2 pequeños fragmentos que vienen a colación con esta columna. Hay un momento donde ella te pregunta cómo te definís, que también viene a colación con lo que hablábamos recién, de, bueno, cuando uno medita, en definitiva lo que está tratando es de desidentificarse y poder permitir ser, que es lo único que uno es, que justamente no tiene palabras. Entonces, cuando te pide a vos identificarte con una palabra, vos elegís primero la palabra empresario y luego la rectificás y decís, más bien un emprendedor. Y, a ver, corregime, Mario, si yo me equivoco, creo que vos lo decías
un poco en relación a que te seguís involucrando en cuestiones tecnológicas, seguís iniciando cosas que por ahí no son tan esperables a cierta edad, como que seguís joven en algún punto en cuanto al movimiento que generás, y la palabra emprendedor estaría más ligada a ese tipo de Claro. situación laboral tuya. ¿Está bien? Está bien, está bien. Lo que interpreté. Exacto. Bueno, después hay otro momento en donde ella te dice, a vos, Mario, como empresario, y se tapa la boca y dice, perdón, como emprendedor. Obviamente que esto tiene una circunstancia de contexto, pero yo tomo esas fotos, ¿no? Alguien que rectifica la palabra empresario y alguien que se disculpa por haberle dicho a otro empresario. Existe en la sociedad una premisa que para mí es muy nociva, que es considerar al empresario como alguien malo. Es decir, existen lo que se llaman empresarios que viven de la prebenda, existen empresarios que son despiadados con sus competencias y desleales en cuanto a cómo articulan ese progreso, existen, pero no por eso hay que pensar que los empresarios, que la palabra empresario es algo malo. Y no solamente eso ocurre, sino que también nos hemos estado acostumbrando a pensar que la palabra mérito es algo malo, a pensar también que el dinero es malo. En fin, hay una serie de premisas que están en la sociedad, vaya a saber uno cómo fue que se construyeron, pero que hemos tenido presidentes incluso que han defendido estas maneras de pensar. Y acá viene una autora que viene a romper con todo eso y a decirnos a nosotros que los empresarios no son malos. De hecho, una novela que escribe, se llama La Rebelión de Atlas, consiste justamente, y esto viene al pelo al día de hoy, porque va a haber una movilización hoy a la tarde y hay mucha expectativa con respecto a esto. Lo que plantea esa novela de La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand, es que el paro no lo hacen los trabajadores, sino que lo hacen los empresarios. Es decir, lo hacen las personas que hacen el trabajo más intelectual en la sociedad. Y a partir de que ellos hacen ese paro, es que finalmente se termina el mundo como lo conocemos hoy. Entonces, ¿por qué nos conviene decir, no estoy tomando el caso particular tuyo, Mario, por qué es más cómodo decir emprendedor que empresario? Me parece que da un poco la sensación de que el emprendedor todavía no la pegó, de que el emprendedor no le fue tan bien, y que ya ser empresario es estar del otro lado del mostrador y de alguna manera ser alguien más bien avaro o maldito o que genera un malestar en el otro. Sí, es más el Cuando en concepto realidad, que tenía tal vez la izquierda del empresario capitalista con el habano. Eso es un empresario, un tipo de saco y corbata, que su moral se basa en cosas estrictas por un lado y muy floja de papeles por otra. Y el entrepreneur parece un tipo joven que está deseoso de llevarse por delante el mundo con sus ideas, colaborar y hacer. Creo que esas son las diferencias, ¿no? Es el humo del habano contra el otro, ¿no? Mucho más claro, con más sol. hasta que ese emprendedor se convierte En en empresario. Mark Zuckerberg y pasa a ser un enemigo de la sociedad, Claro. ¿no? Sí, sí. Un poco así. Sí. Ahora, a mí me parece que cuando uno habla de estas ideas de la libertad y con este cambio de mentalidad, yo voy a describir para lo que yo creo que es la columna vertebral de valores del presidente actual, Javier Milei, que él diga lo contrario si no se siente identificado con esto, pero no es un economista quien mejor traduce sus ideas más profundas, sino que es esta escritora de ficción llamada Ayn Rand, que creó una filosofía denominada objetivismo. Cuando hablamos de objetivismo, hablamos de una filosofía que primero piensa que la realidad existe. Es decir, que la realidad no es que es algo de lo que uno puede dudar si existe o no, sino que existe. Toma la premisa de Aristóteles de A es igual a A. Es decir, que las cosas son como son. Y Nacho, Dani, Mario, yo, los que estén escuchando, estamos regidos por un régimen judicial. Hay jueces contenciosos, penales, civiles, un montón de fueros, pero tenemos todos algo en común, que tenemos un único juez que es implacable con nosotros, que es la realidad. Y siempre que nosotros pensemos algo que no se ajuste a esas leyes de la realidad, vamos a recibir un coletazo de proporcional envergadura con el error que cometamos. Es decir, que nosotros podemos decir que la realidad no existe o creer que nuestra realidad es buena si tomamos todos los días unas gotas de brea asfáltica a la mañana, pero lo que no podemos es evitar destruir nuestro sistema digestivo. No podemos evitar las consecuencias de esa realidad. En eso consiste el objetivismo. Y dice algo que es fundamental.
los seres inertes prevalecen en su forma, es decir, que tienden a mantenerse en su existencia. Una piedra tiende a ser una piedra. A una planta, si vos le tirás agua, no va a hacer otra cosa que absorber esa agua y generar la fotosíntesis que está preparada para hacerlo. Es decir, que tiende a no solamente a persistir, sino a sobrevivir. Y después tenemos los animales que no solamente sobreviven, sino que también tienen que estar en movimiento para sobrevivir. Y al ser humano se le agrega algo más, que no solamente hay que persistir, sobrevivir, sino también ser feliz. Y para lograr esa característica tan singular de nuestra especie, nosotros tenemos que basarnos en valores. Y Ayn Rand y el objetivismo mencionan que esos valores tienen que ser construidos por nosotros mismos, no impuestos por la fuerza, no impuestos por un dogma, y no tienen que tampoco ser guiados por los sentimientos ciegamente, sino que quien tiene que guiar esos valores es nuestra propia razón. Y nuestra razón va a funcionar mejor en la sociedad, en una sociedad en la que tengamos nosotros libertad para poder tomar esos valores. Yo no estoy diciendo que el presidente vaya a hacer esto o que el Partido Libertario, que está actualmente en la presidencia, vaya a lograr esto, pero sin dudas que esta es la filosofía que engloba justamente el achicamiento del Estado y circunscribirlo solamente a las Fuerzas Armadas, a la policía y al sistema judicial. Esto, como se dice generalmente, en un tercer orden de prioridad. Es decir, que estamos dirigidos de alguna forma hacia ello. Mariano, igual... O ustedes cuando... Perdón, sí, ¿no? Perdón sí. que te interrumpa. Vamos a decir que la Revolución de Atra es un libro básicamente que habla sobre estos conceptos libertarios, ¿no? Del individualismo. Es un libro discutido y también tengo que decir que es un libro... ¿De qué? ¿Este tamaño tendrá? Solo el discurso digamos, de quien es su protagonista, que es un discurso memorable, tendrá como 60 páginas, no sé cuántas. Pero, Sí. digamos, es un libro que habla de todo esto, ¿no? Es casi la base, es la Biblia para todo lo que pueden ser los libertarios, si querés. Absolutamente. De hecho, ella, para decirlo de forma sencilla y entender de dónde viene esta mujer, ella es rusa. Ella cuando era chica, la revolución rusa del 17, la expropia el negocio familiar, que era una farmacia Claro. que tenían sus padres, se la expropian y ella tenía el deseo de ser cineasta en una Rusia comunista, esto era casi imposible, entonces viaja a Estados Unidos en un viaje que supuestamente iba a volver y ahí empieza ella a desarrollarse en un montón de tareas, de mesera, de secretaria, y sigue escribiendo hasta que finalmente puede empezar a plasmar estas ideas. Estas ideas al principio son ficcionadas y luego se vuelca, a partir de ese discurso que mencionas, ella cree haber ya escrito Claro. todo en respecto a lo que era la ficción y empieza a escribir en un diario que llamó El Objetivista y a generar ensayos. Yo creo que para entrarle a Ayn Rand recomiendo más que esas 1777 páginas, que es para algunos valientes, es este libro que es La virtud del egoísmo, que creo que ahí está sintetizada la filosofía del objetivismo y ahí es donde uno puede fácilmente debatir con estas ideas en su cabeza en un ida y vuelta que seguramente los va a enriquecer a todos. Yo acá tengo el resto de los libros de ensayo de Ayn Rand, que es El Manifiesto Romántico, Capitalismo, el ideal desconocido, El nuevo intelectual y Filosofía, ¿quién la necesita? La verdad es que son libros muy atrapantes, muy claros en su redacción, que recomiendo un montón. Quiero saber qué es lo que sienten ustedes cuando yo les estoy hablando de estas ideas. ¿Qué sensación tienen? ¿Sí? Bueno, empezar, Nacho. No, a mí me hacía ruido, o por lo menos sin un pensamiento demasiado profundo sobre esto, sino más bien la sensación que me da cuando lo decías de esto de la realidad es una sola, que todos nos regimos bajo un mismo juez al final. Yo ahí es donde siento que tengo cierta discrepancia, que la realidad es interpretativa y cada uno de nosotros interpreta cierto concepto de la realidad, incluso el propio juez es el que termina interpretando eso que pasa en la realidad, como que no es una sola, sino que es la lectura que haga cada uno de esa realidad. Y ahí es cuando se marcan las diferencias de esas sutilezas de según para qué lado lo lees, para qué lado va transformándose quizás el sentido común de la época y esa lucha de sentido que hay en cada momento. Sí, está bien, es una La buena realidad, mirada. sí, Nacho, la realidad es una sola en el sentido que nosotros no tenemos posibilidad de crear algo por el solo hecho de pensarlo. Uh-huh. Entonces, en ese punto, la realidad material, que lo que te diría, exactamente. Lo que te diría Ayn Rand es cierto, todos la interpretamos,
tenemos distintas formas y una libertad para interpretar esa realidad, pero lo que no podemos es evitar la consecuencia de esa realidad interpretativa en su confrontación con el hecho cotidiano, que a la vez se puede ir modificando a partir de nuestra actitud, que es fundamental. Pero estos libros de El Secreto, por ejemplo, que con solo hecho de desear algo lo vas a modificar, ella te va a decir, y mira, me parece que no va por acá, vas a necesitar disciplina, vas a necesitar conocer las causas y los efectos de las cosas que vos querés realizar y cuáles son tus verdaderos talentos que te van a llevar a eso. Ujú. Mariano, la verdad que complejo entrar en la historia de la revolución del Atlas. Es complicado, está bien que hayas entrado por proponerle a la gente que entre por sus libros más cortos, pero creo que para responder también, y ya terminando un poco a la pregunta que nos hiciste recién, yo creo que toda esta corriente habla muy claro, ¿no?, sobre el individualismo. Creo que es aplicable a sociedades no sé, muy cosmopolitas, ¿no? Creo que están para sociedades muy urbanas. Me parece que después deja varias cosas afuera, pero sin dudas ha marcado toda una tendencia, toda una forma de pensar, sobre todo muy americana, sobre el individuo, el mercado y su relación, ¿no? Y creo que está muy bien agarrado eso de tira por tierra bueno, yo soy emprendedor, no soy empresario. Creo que está bien por ese lado. Si me permitís, Mario, un pequeñísimo disclaimer, que es esto. Cuando yo hablo de la virtud del egoísmo, ella se refiere al egoísmo como aquel interés propio que uno tiene, que en realidad me parece un error de ella hablar de la palabra egoísmo porque deja huérfano el verdadero significado del vicio que uno puede tener con respecto a sus propios intereses. Esos propios intereses pueden estar distorsionados. Entonces ahí es donde está el trabajo de uno mismo a partir de la búsqueda del propio interés, de recalibrarlo según esa realidad. Y después esto que mencionabas sobre los límites, por supuesto que tiene un montón de puntos flojos. Sin ir más lejos, el medio ambiente, por ejemplo, Claro. es uno de los grandes puntos flojos que ella en su momento no lo consideró, pero bueno, evidentemente eso existe. Ahora, eso y la parte de los monopolios, hay un montón de cuestiones súper debatibles y muy interesantes. Y también hay que destacar que si bien esta columna vertebral de valores puede traducirse en los mismos del presidente, tienen situaciones en las que no. Claro. El objetivismo es de izquierda, si se quiere, en lo que es derechos individuales, y de derecha, si se quiere, en la economía. Milei, por ejemplo, se está en contra del aborto. Irán está a favor del aborto. No es un libro que contradicciones en estos puntos. La gente de izquierda no es un libro que amen particularmente, ¿no? Sí, pero el hecho que hayan libertarios que tengan distintas ideas también habla del espíritu libertario de la confrontación. No sé si ibas a preguntarle a Dani si quería decir algo. No, yo sumo un poco lo que decían los dos en realidad, lo de Nacho, que tiene que ver con las perspectivas de la realidad, ¿no? Supongo yo, más allá de la interpretativa, y un poco también del hecho de, creo que más allá de incluso el pensamiento libertario, hay una cuestión de save yourself, me parece, a nivel general, y que el mundo va un poquito más hacia ese lugar, digo, donde el lazo colectivo y social queda un poquitito de lado en pos de cierto individualismo y a veces llamado, digo, egoísmo, si querés, o verlo desde ese lugar. Lo que sí me parece importante para mí siempre es el ejercicio de la lectura y de pensamientos a los cuales quizás yo por ahí no esté muy cerca o no comulgue. Pero digo, toda esa cuestión del proceso intelectual y de presentarlo a mí me sigue pareciendo rico. Después uno toma lo que quiere, lo que entiende que le puede servir, incluso digo hasta línea de pensamiento por ahí con la cual no puedo ir paralelo, pero me resulta interesante, por lo menos a mí. Es muy loco leer cosas de lo que uno no está de acuerdo. Sí, yo creo que uno ¿no? termina entendiendo un montón de otras cosas, sí. por más que no esté de acuerdo. A mí me sigue pareciendo muy estimulante desde ahí. Sin dudas, y sobre la cultura de do it yourself hablaron bastante hoy a la mañana con este nuevo descubrimiento, o al menos este lanzamiento de Microsoft para hacer las canciones del living de nuestras casas sin tener la menor idea de música. De nada, ni de poesía, ni de poesía. Ni del colectivo lo puedes hacer, ni siquiera el living. Es por escribir una frase nada más. Mira, te tengo que dejar. Te mando un abrazo grande. Recordamos, sobre todo para las fiestas, para Navidades, empezar a intercambiar libros, situaciones. Librología es un gran lugar para encontrarse, Mariano. Sí, en Librología van a encontrar libros que tienen en sus casas para intercambiar, regalar o vender, por GPS, por locación, y generalmente termino estas columnas ofreciendo el libro del que hablé para el primero que me escriba a mi usuario. ¿Para cuál libro? Caso, está bien la pregunta, en este caso es La virtud del egoísmo, pero siguiendo el espíritu de la autora,
como lo tengo muy subrayado y voy a tardar en comprarlo, no voy a regalar este libro, voy a regalar un libro que escribí yo. Así que los espero. Muy bien hecho, muy bien hecho. Te mando un abrazo, no nos vemos para Navidad, sí, en lo personal nos vamos a ver pronto, pero públicamente no, así que felicidades para vos, los tuyos y los de otros. Felicidades. Muchas gracias.